Parámetros del proceso de inyección. Parámetros universales. Parámetros de inyección. Parámetros de transferencia. Parámetros del empaque. Endurecimiento de bebederos. Parámetros del enfriamiento. Parámetros de la plastificación. Movimientos de la prensa. Parámetros de máquina y universales. Los parámetros de la máquina son aquellas entradas programables en el control de la máquina durante la etapa de inyección. Estos no describen con exactitud la dinámica del fundido antes de entrar al molde. Estos podrían ser velocidad de inyección, posición del tornillo, presión hidráulica de inyección y revoluciones por minutos durante la plastificación. Parámetros universales son aquellos valores que el fundido ve antes de entrar al molde. Estos podrían ser tiempo de inyección, volumen del fundido, presión de inyección plástica o del fundido y tiempo de plastificación. ¿Cuál de los parámetros debo utilizar? ¿Universales o de máquina? Ambos. Ahora, el que más debería tener sentido para los moldeadores universales es el universal. El parámetro universal describe mejor la función física del llenado del molde. Veamos algunos ejemplos. El tiempo de llenado ideal del molde es independiente del diámetro de la unidad de inyección y de su correspondiente velocidad de inyección. La presión de inyección hidráulica es distinta y menor a la presión del fundido o a la presión plástica. La posición del tornillo representa una cantidad cúbica de material fundido que ocupará un espacio dentro del molde después de ser inyectado. Este volumen de fundido podría ser únicamente relacionado a la posición cuando el diámetro del tornillo de inyección es provisto. ¿No deberían los controles de las máquinas utilizar parámetros universales? Correcto. Y muchos manufactureros han reconocido la necesidad y han iniciado la conversión. En algunas máquinas modernas es común ver el control con la opción de trabajar con valores universales. Algunos le llaman absolutos y de máquinas. Repasemos. Inyección. Anteriormente se mencionó que durante la etapa de inyección buscamos llenar el molde desde un 95 a un 99% de su volumen total. En esta etapa, el llenado se efectúa con un flujo rápido de inyección que nos dé las mejores propiedades del fundido. Parámetro de inyección de máquina. Velocidad de inyección. Unidades en pulgadas por segundo o milímetros por segundo. Parámetros de inyección universales. Tiempo de inyección. Unidades en segundos. Flujo de inyección. Unidades en pulgadas cúbicas por segundo o milímetros cúbicos por segundo. ¿Por qué el flujo de inyección es un parámetro universal? Porque el molde ve cantidad de material inyectado por unidad de tiempo. Analízalo. El flujo de inyección se compone de la división entre volumen y tiempo, y ambos son parámetros universales. ¿Cuántas velocidades debo utilizar durante la etapa de inyección? Nosotros recomendamos una sola velocidad de inyección. Ahora hay moldes que requieren perfiles de velocidad. Por ejemplo, moldes con flujos de llenado desbalanceados, como los moldes de familia, moldes que moldean distintas piezas a la vez. Recuerde que un gran número de los moldes existentes fueron fabricados muchos años atrás y es probable que no estén en su mejor condición.
¿Cómo es que algunos moldeadores utilizan una velocidad lenta al final de la inyección para evitar el rebote del tornillo? Nos hemos encontrado con esta situación y lo hemos resuelto ajustando una posición de transferencia apropiada. En presentaciones futuras se hablará de cómo determinar la posición de transferencia adecuada. ¿Controlamos presión y tiempo en la etapa de inyección? No se controlan. Ahora sí programamos límites de presión y tiempo en la etapa de inyección. Estos límites de presión y tiempo no deben ser alcanzados durante la etapa de inyección, ya que su propósito es proteger el molde y la máquina. Recuerde, la etapa de inyección es conocida como la etapa de control de velocidad. No trate de llenar el 100% del molde durante la etapa de inyección. Llenar un poco más del 95% es la meta. Durante la inyección, el tornillo se comporta como un pistón. Durante la inyección, la anilla, check ring en inglés, se mueve contra la unidad de inyección sellando y evitando que el fundido regrese al tornillo. Repasemos. Transferencia. La transferencia es quien termina la etapa de inyección. Una vez la unidad de inyección llena más del 95%, termina la etapa de llenado por inyección y se inicia la próxima etapa, empaque. Las máquinas de inyección pueden transferir de 4 maneras: tiempo, posición, presión y sensor al final del llenado de la cavidad. Veamos cada uno de estos individualmente. Transferir por tiempo mide el tiempo desde que se inició la inyección hasta que alcance el tiempo de transferencia entrado. La transferencia por posición mide el desplazamiento desde que se inició la inyección hasta alcanzar la posición de transferencia entrada. La transferencia por presión monitorea la presión hasta que la presión actual iguala la presión de transferencia entrada. Transferencia por medio de un sensor de temperatura o presión colocado al final del llenado de la cavidad o cavidades en el molde. Cuando el fundido entra a la cavidad y alcanza la posición donde está colocado el sensor, este retroalimenta una señal al control de la máquina, indicando que transfiera. ¿Cuál de los métodos de transferencia utilizo y por qué? Los moldeadores universales preferimos transferir por posición, ya que la posición de transferencia es quien mejor garantiza el volumen de inyección requerido por el molde. ¿No sería más preciso transferir por sensor de cavidad? Sí, ahora comprenda que muy pocos moldes poseen esta tecnología. Es por esto que recomendamos la transferencia por posición. Este tipo de tecnología, sensor en la cavidad, está ganando más popularidad. Y si su molde está equipado con ella, entonces transfiera por sensor de cavidad. Parámetros de transferencia de máquina. Posición de transferencia. Unidades en pulgadas o milímetros. Parámetros de transferencia universal. Volumen de transferencia. Unidades en pulgadas cúbicas o milímetros cúbicos. Nota: transferir por sensor de cavidad, temperatura o presión es universal. Repasemos. Empaque.
En esta etapa, el tornillo continúa actuando como un pistón, comprimiendo el fundido en las cavidades hasta llenar el remanente que no pudo llenar en la etapa de inyección. La etapa de empaque es conocida como la etapa de control de presión. Durante el empaque, controlamos la presión para conseguir el peso adecuado de las piezas moldeadas, o lo que los moldeadores universales llamamos dimensiones de masa. Recuerde que las dimensiones de masa son aquellas que son únicamente función de la cantidad de material y no se deben confundir con las dimensiones que son efecto del encogimiento. Manipulando la presión de compactación se garantizan las dimensiones que son función de cantidad de material. Parámetros de empaque de máquina. Presión de empaque hidráulica. Unidades en PSI o bares. Parámetro de empaque universal. Presión de empaque plástica. Unidades en PSI o bares. Recuerde, presión en la cavidad es también un parámetro universal. El encogimiento se controlará mayormente durante la etapa de enfriamiento. Durante el empaque controlamos únicamente las dimensiones de masa, las dimensiones que son función de la cantidad de material. Endurecimiento de bebederos. Una vez las piezas son empacadas, el fundido se sostiene hasta que el material en los bebederos se solidifica, creando un tapón que retiene el fundido dentro de las cavidades. El parámetro que controla el endurecimiento de los bebederos es tiempo de empaque y sus unidades son segundos. Tiempo de empaque es ambos, parámetro de máquina y universal. ¿Cómo es que algunos controles de máquina dividen el empaque en dos? Empaque y sostén. Pack and hold en inglés. Estos separan la etapa de control de presión y la del endurecimiento de los bebederos. En adición a la presión y el tiempo, consideran la velocidad de empaque. ¿Cómo es que moldeo universal no considera el sostén? Sí los consideramos, solo que no los dividimos. Creemos que el tiempo de empaque es 1 y se inicia cuando termina la inyección y culmina cuando se solidifican los bebederos. ¿Cómo es que moldeo universal no considera la velocidad de empaque? Para los moldeadores universales, el empaque es la etapa de control de presión y la velocidad es un resultado, ya que es imposible simultáneamente controlar ambos, presión y velocidad del fundido. Uno será el resultado del otro. Me explico. Si controlas la presión, la velocidad del flujo será el resultado. Y si controlas la velocidad del flujo, la presión será el resultado. ¿Qué hacemos con máquinas que llegaron provistas con ambas, empaque y sostén? Si es posible, apague una de ellas o ajuste el tiempo de esa etapa secundaria igual a 0. ¿Debo utilizar múltiples presiones de empaque? Nosotros recomendamos una sola presión. Ahora, hay moldes viejos que requieren de una segunda presión. Por ejemplo, una primera presión de empaque para garantizar dimensiones de masa y una segunda presión para garantizar el desmolde de la colada. Por lo regular, la última parte que se solidifica en el molde es la colada, y aunque nosotros no moldeamos colada, es posible que se requiera empacarlas para garantizar su desmolde. El colchón, cushion en inglés. El colchón o cojín es el poquito de plástico que siempre sobra enfrente del tornillo después del empaque. ¿Puede el colchón ser igual a 0? Sí puede. Ahora, inutilizará la etapa de empaque y consecuentemente no tendrá control de las dimensiones de masa. El colchón debe siempre existir. Recuerde,
Si se remueve la presión de empaque prematuramente, el fundido retornará a la colada y hasta la unidad de inyección. Si el tiempo de empaque es muy extendido, el moldeador está moldeando coladas. Durante el empaque, la anilla, check ring en inglés, se mantiene contra la unidad de inyección, sellando y evitando que el fundido regrese al tornillo. Repasemos. Enfriamiento. En esta etapa, removemos calor de las partes hasta obtener piezas que sean desmoldables, con unas dimensiones térmicas aceptables. La idea es manipular la remoción de calor del fundido, con el objetivo de controlar las dimensiones térmicas. Y recuerden que remoción de calor rápido nos da paredes más gruesas que la remoción de calor lenta. Parámetros del enfriamiento. Temperatura del molde. Unidades en grados Fahrenheit o grados centígrados. Tiempo de enfriamiento. Unidades en segundos. Ambos, temperatura del molde y tiempo de enfriamiento, son parámetros de máquina y universales. Familiarícese con el control de su máquina, ya que algunos controles incluyen el tiempo de empaque dentro del tiempo de enfriamiento. Cautela en esta etapa. Tiempos de enfriamiento extendidos resulta en procesos costosos. La idea es manipular ambos parámetros, temperatura y tiempo de enfriamiento, para obtener dimensiones óptimas. ¿Afecta la temperatura del molde el tiempo de empaque? Sí podría afectar, ya que cualquier cambio en la remoción de calor del fundido tendrá un efecto en el tiempo de solidificación del bebedero. ¿Cómo es que controlamos la temperatura del molde? Cambiando la temperatura del agua que enfría las cavidades del molde, y en ocasiones se modifica el caudal del agua. Es importante aclarar que la temperatura del agua entrando al molde y la temperatura del acero son distintas. Recuerde, las dimensiones térmicas son función del encogimiento y no de la cantidad de masa empacada. Moldes fríos y tiempos de enfriamiento extendidos dan paredes anchas. Moldes calientes y tiempos de enfriamiento cortos dan paredes delgadas. La rapidez con que se remueve el calor puede afectar otras propiedades mecánicas, como la rigidez, translucencia, cristalinidad, etc. Repasemos. Plastificación. El mayor objetivo de la plastificación es consistentemente producir un fundido homogéneo. Durante la plastificación, la anilla se mueve hacia el frente, permitiendo el paso del fundido delante del tornillo. Recuerde que la plastificación sucede al mismo tiempo que la etapa de enfriamiento. Bajo condiciones normales, la plastificación termina antes que el enfriamiento, y si el enfriamiento termina antes, el permiso para abrir el molde será denegado por el control. Esta condición extendería el tiempo de enfriamiento y consecuentemente afectaría las dimensiones térmicas. Parámetros de plastificación de máquina. Velocidad de plastificación en revoluciones por minutos. Contrapresión hidráulica en PSI o bares. Perfil de temperaturas del barril en grados Fahrenheit o grados centígrados. Posición de plastificación del tornillo en pulgadas o milímetros. Parámetros de plastificación universales. Tiempo de plastificación en segundos. Contrapresión plástica en PSI o bares. Temperatura del fundido en grados Fahrenheit o grados centígrados. Volumen de plastificación en pulgadas cúbicas o milímetros cúbicos. La contrapresión, back pressure en inglés,
El objetivo de la contrapresión es crear una fuerza que se oponga al libre desplazamiento del tornillo durante la plastificación. Esta fuerza se reflejará en forma de presión en el fundido. Aumento en contrapresión resulta en aumento en fricción y aumento en la capacidad de mezclado. Aumento en la velocidad de plastificación resulta en aumento en fricción y reducción en el tiempo de plastificación. ¿El fundido termoplástico es compresible? Sí, es compresible. Algunos materiales pueden ser comprimidos sobre un 20%. Entonces, aumento en contrapresión también resulta en aumento en la cantidad de material de inyección. Correcto, ya que más plástico será compactado en el mismo volumen en la unidad de inyección. La descompresión después de la plastificación. Esto lo hace con un pequeño desplazamiento del tornillo en la dirección de la plastificación. Durante la plastificación, el molde está cerrado y lleno de material, y es ese material quien mantiene el fundido dentro de la unidad de inyección. Después de la plastificación, el fundido está comprimido. Si el molde abre y desmolda las partes moldeadas, el fundido podría crear un babeo de material dentro del molde abierto. Es por esto que existe la descompresión después de la plastificación. Existe también la descompresión antes de la plastificación. ¿Cómo es que existe la descompresión antes de la plastificación si la unidad de inyección está prácticamente vacía? Este movimiento, aunque no es tan común, en algunos moldes ayuda con la remoción de la colada. Recuerde, si el molde abre durante la plastificación y ni la inyectora ni el molde están provistos con algún sistema de válvulas de cierre, el plástico se chorreará dentro del molde. Como regla general, la plastificación debe terminar cerca de un segundo antes que el enfriamiento. Es importante saber que la unidad de inyección utiliza dos fuentes de calor para fundir el plástico: las bandas de calor y la fricción. Aunque el operador programa las zonas de calor del barril, la temperatura del fundido es el factor más significativo. Repasemos. Movimientos de la prensa. Los movimientos de la prensa son simples. Ahora debe ser cauteloso durante su ajuste, o roturas cuantiosas podrían surgir. Cada máquina posee una programación única y usted es responsable de aprender y entender la operación del control antes de utilizarlo. Veamos una secuencia simple. El molde abre. Los nollos, cores en inglés, en algunos moldes abren. Las partes son expulsadas. Los nollos regresan a su lugar, si existen. Se inicia el cierre. Se inicia la etapa de protección del molde y se completa la fuerza de cierre. El molde abre. Permiso de abrir la prensa sucede después que termina el enfriamiento. Y en adición, en la mayoría de los moldes, terminó la plastificación. En la animación, la platina fija no está ilustrada. Los parámetros más significativos son el perfil de velocidad y la posición de apertura. Remover nollos, cores en inglés. No todo molde necesita de esta opción. Los nollos son mayormente utilizados con moldes donde la cavidad tiene que abrir o desarmar para que las partes puedan ser expulsadas. Este tipo de desarme es operado por un mecanismo externo.
ya sea hidráulico o electromecánico. Esta operación puede suceder mientras el molde abre. Expulsión de las partes. Normalmente las partes moldeadas y la colada se quedan atrapadas por el molde y su remoción depende de mecanismos de expulsión. Las partes son expulsadas del molde por medio de botadores, ejector pins en inglés, platos de expulsión, ejector plate en inglés, etc. Esta operación puede suceder mientras el molde abre, eject on the fly en inglés, o una vez esté totalmente abierto. Es común ver brazos mecánicos, robots, remover los componentes moldeados. Los parámetros más significativos son la velocidad y el desplazamiento de expulsión. Relocalización de los nollos. Aquellos moldes que traen esta opción requieren que los nollos regresen a su posición antes de cerrar. Es importante alambrar toda señal que garantice el ensamble completo de los nollos. Un cierre del molde con los nollos desarmados podría ocasionar roturas en el molde. Cierre del molde. Una vez se arman los nollos y los platos expulsores regresan a su posición, el molde inicia el cierre. Los parámetros más significativos de esta etapa son el perfil de velocidad y sus posiciones. Protección del molde. La protección del molde es de extrema importancia y se ajusta de manera que detecte la dificultad de cierre a consecuencia de algún objeto atrapado, sin damnificar el molde. Algunos de los parámetros más significativos son la zona de protección, tiempo límite y fuerza límite. Por ejemplo, si durante la zona de protección el límite de fuerza o el límite de tiempo son alcanzados, la prensa interrumpe el cierre. Fuerza de cierre. Una vez pasa la etapa de protección del molde, entonces la prensa continúa el cierre hasta alcanzar la fuerza de cierre ajustada. La fuerza de cierre se ajusta de acuerdo a los requerimientos del molde. Nunca se puede ser demasiado cauteloso. Entienda su molde y el control de la máquina antes de tratar de operarla. Siga todas las reglas de seguridad provistas por el manufacturero del equipo y las establecidas por su empresa.